Bueno, vamos a darle. Bueno, retomamos. Estábamos entonces en esto de qué mochila traemos, qué educación sexual recibimos. ¿Tenemos registro? ¿Podemos identificar alguna frase, alguna situación? Que, bueno, me acuerdo porque lo más probable es que no se haya hablado de educación sexual integral, y lo más probable también es que no se haya hablado nunca de educación sexual. Bueno, eso ya es una enseñanza, ¿no? El no hablar de nada. Pero quizás tenemos alguna experiencia como para compartir. ¿Se les ocurre algo como para compartir? Una experiencia de educación sexual en la escuela, en la casa, en el movimiento, en el barrio. Algo que les haya enseñado. Que ustedes a partir de ese momento digan, Carolina, ¿vos querés decir algo? No, solo estaba el micrófono abierto, capaz. A ver si se suma Rocío para romper el hielo. Bueno, sí. Para romper el hielo, mientras se suma Rocío y la esperamos, creo que, desde mi punto de vista, ¿no? Y particularmente, la educación sexual que tuve fue desde el tabú, ¿no? En general, en mi familia, por ejemplo, no se hablaba ni en pedo de sexualidad, ni de cuidados, ni nada de eso. Encima, sumado a esto, me crié con mi papá, o sea, olvídate, no se hablaba nada de ese tema. Así que bueno, eso. Y en las escuelas también, no se hablaba nada de estos temas de... Teníamos muy poco, me acuerdo, salud sexual, creo que se llamaba en ese tiempo, pero creo que tuvimos un año, y no sé, 2 o 3 veces, y nada más. Y con el tema de la diversidad sexual, no, tampoco, nunca se hablaba de esos temas, no se tenían en cuenta, era hombre o mujer. Después, la diversidad no se tenía en cuenta casi nunca. Ahí More levantó, Carolina Ahora More sí. levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo sí bien. recuerdo una cosa muy puntual en la escuela primaria, te hablo hace 30 años atrás, que la maestra de Ciencias Sociales nos enseñó a poner un preservativo. Trajo un palo de escoba cortado y nos enseñó, pero la maestra nos dijo, o sea, estábamos en 7º grado, esto por favor no lo cuenten porque ella perdía su puesto, y hablamos de 30 años atrás, y nos explicó cómo se hacía, y todos teníamos 12 años, así que siempre recuerdo eso, de esa maestra, sí, súper. Una adelantada. Una adelantada, pero sí, aparte aparte se jugó todo, porque imagínate que algún niño podría haber dicho, bueno, yo se los cuento a mis padres, pero no, yo siempre recuerdo esa experiencia, y explicó cómo se ponía, y eso, bueno, pues ya nos retiramos de la escuela primaria. Pero sí, siempre, como dijo Ruth recién, desde el eje cultural, como nuestros padres nos educaron a nosotros, es generacional también. Ahora yo trato de educar a mi hija de una manera más abierta con todo, con respetar a lo que es diferente, y uno va construyendo de a poco. Así que creo que es un camino largo, pero se puede. Pero hay muchas cosas culturales muy impuestas en lo que es la crianza y en lo que es la educación sexual, porque todavía se confunde. Pensás que es hablar de sexo con un niño, y hay gente que todavía lo piensa así. Así que siempre recuerdo a esa maestra de Ciencias Sociales. Me hiciste reír, porque yo todavía, cuando llevo los preservativos a la escuela, le digo, por favor, no se pongan a inflarlo en el patio, que compartimos con primaria, que después van a venir los maestros. Todavía son miedos que circulan, sí, porque sí, no lo podemos evitar, traemos esta mochila. Sí. Pero hoy es otro contexto, el contexto del derecho. Está menos mal. Muchísimas gracias, Catalina. No, gracias a vos. Cata. Sí, Normis. Yo quería compartir algo. Yo también fui creada desde la pedagogía tabú, 100%, era como hablar de sexo no existía en la casa. Imagínate que yo a los 11 años, cuando menstrué por primera vez, yo no sabía qué me estaba pasando. Ni siquiera mamá me había explicado, y en la escuela se hablaba muy poco.
séptimo grado quizás, venían los de las toallitas que te hacían la charla sobre la menstruación y nada más. Imagínate que nada, y menos como de sexualidad de género, como dice la compañera, hombre o mujer. Diversidad, nada. Ahora hoy en día hay mucha información para más allá de eso también. Antes no buscabas, no era como ahora que puedes googlear, tenés duda, googleás. Claro. Ni siquiera, no teníamos información, no teníamos dónde buscar, dónde sacarnos dudas. Ahora hoy en día hay muchas herramientas y más allá de que, bueno, yo con mi hija hago diferente, no hago lo mismo que hizo mi mamá conmigo, pero sé que ellos tienen mucha más información, también acceso a muchas más herramientas, digamos, en ese sentido. Y son mucho más curiosos y también quizás preguntan, entonces uno está preparado para saber qué hablar con ellos, ¿no? Así que bueno, esto de la ESI es un camino, es un proceso, como decís, es un desconstruir la pedagogía tabú. Tal cual, Normi, y además es un camino, no es un punto de llegada, eso me parece súper rico de la ESI. Por eso también estos espacios de encuentro, de compartir, de escucharnos, de reflexionar, de empatizar con lo que cuenta la otra, porque también lo vivimos, ¿no? No es que... Creo que nos suena todo muy parecido, muy familiar, porque son las experiencias que traemos. Y más allá de las distancias territoriales, o quizás algunas más grandes, algunas más chicas, pero más o menos pasamos por cosas similares. Y en esto de... ¡Ay, ahí va! Hola, ¿qué tal? Perdón por la tardanza de hablar. No, por favor. Bueno, la verdad es que yo nací con las demás compañeras, a diferencia de las demás compañeras, yo nací más tarde, tengo 20 años. Y entonces estamos hablando ya hace años en la secundaria que solo nos hablaba sobre los preservativos y sobre las enfermedades sexuales y de cómo te ibas a embarazar. Era lo único. Y yo lo entendía, pero no veía más, digamos, no sabía lo que era los gays, los transexuales y demás cosas. Y entonces una profesora que no tenía nada que ver con biología, ella me explicaba y también me explicó sobre el tema del feminismo, sobre el tema del aborto, sobre todos estos temas que para mí eran importantes y ahí nació mi interés, digamos, hacia todas estas cosas, hacia el feminismo, porque yo decía, ¿qué es el feminismo? Y entonces con esa profesora que no me voy a olvidar más, digamos, es un amor de profesora, nos explicó, sí, nos explicó a todos nosotros y con mis compañeros, que éramos 5 nada más, íbamos a las marchas de feminismo, hablábamos sobre Ni Una Menos, hablábamos de tantas cosas. Y claro, solo nosotros nos entendíamos, solo mis 5 compañeros nada más. Y hablando ya de familia, mi mamá, ni mi papá, ni nadie, digamos, me habló de cómo me tenía que cuidar. Yo lo aprendí sola, lamentablemente, y no sé mucho tampoco. Y entonces, claro, cuento algo íntimo, digamos, que me pasó con mi papá, que cuando yo tuve, digamos, mi primera vez, con las palabras que él me dijo, que yo era una puta, digamos, con las mismas palabras. Y entonces eso, muchísimas cosas más con mi papá, con mi mamá, pero mi mamá sí me defendió, pero sí es doloroso, o sea, no tener la aprobación de tu papá, ¿entendés? ¿Cuál es tu nombre? Agustina. Agustina, gracias por compartirnos, bueno, tu experiencia hermosa con tu profe y tu experiencia familiar que claro, te sensibiliza y nos sensibiliza a todas también porque entendemos lo que nos estás contando y es la experiencia que lamentablemente se trae, ¿no? No vamos a justificar el accionar de los papás que desafortunadamente te lastimaron un poco con esa reacción, pero muchos adultos también vienen con esta pedagogía del miedo, del silencio, del castigo, de la vergüenza y de lo que hay que hacer, ¿no? El mandato social. Para muchas mujeres o muchos varones todavía creen que las mujeres y los varones tenemos un papel en la sociedad, que es casarnos, ser madre, ser padre y hacer
no sé, y formar esa familia. Y a veces las experiencias, sobre todo de los más jóvenes, por suerte creo, desde mi humilde lugar, son más libres en ese aspecto. Hoy, no sé, muchos jóvenes están pensando otros proyectos de vida que no pasan, no por dejar de lado la familia, que es un lugar importante de referencia para todas y para todos, que la familia también puede ser la gente que elegimos para convivir y para abrazarnos y para bancarnos todo el tiempo, no necesariamente la familia sanguínea, ¿no? Pero la familia que sí vamos construyendo después en el día a día, con nuestras compañeras y demás. Eh, pero bueno, vienen con toda esa tradición. Y en algunos casos, ahí vamos a ir con otra persona que creo que quería participar, en algunos casos van pudiendo transformar o desandar esa tradición que traían, en muchos casos gracias a las hijas y a los hijos que les están presentando otro futuro, ¿no? Que les están mostrando que la realidad es otra cosa y cuesta. Pues a mí me pasa con mis abuelos. No, yo no me vinculo mucho con mis padres, pero con mis abuelos tengo un vínculo muy cercano. ¿Cómo? Tengo 30 y pico de años, no estoy casada, no tengo hijos. Soy una vergüenza. Decir que les hago las compras, por lo menos así me quieren. Porque si no, no sé qué sería esos señores con esta nieta que tienen. Pero bueno, nos hiere, por supuesto, esa mirada sobre nuestra experiencia nos lastima. Pero la tenemos que como contextualizar, ¿no? Y es responsabilidad del otro. No es algo que nos pertenezca en todo caso. Lo que vos tenés que estar segura es que tus elecciones y tu trayecto de vida los vas a ir decidiendo vos y está muy bien. Y por suerte hay otras experiencias también que nos nutren. Ojalá todas las familias pudieran abrir espacios de diálogo. Ojalá en el futuro podamos pensar esos espacios más nucleares como espacios de contención, de mucho amor. Bueno, venimos arrastrando otras cosas. ¿Alguien quiere compartir algo más? ¿O seguimos un poquito avanzando con las diapositivas? Yo por ahí quería sumar lo que decía Agustina, que es algo como una construcción muy machista esto, ¿no? De que si la mujer anda con varios, es una puta, y si el hombre anda con varias, es un capo, ¿no? Como que eso está muy impuesto también en la sociedad, y nosotros también tenemos derecho a experimentar la sexualidad Por también, ¿no? supuesto. Pero Derecho al bueno, goce. sí, es muy, muy común lo que contó la compa también, que lamentablemente es muy común, pero bueno, abrazo compa y bueno, nada, Sí, gracias por compartirlo. sí, muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todas las que fueron sumando ahí sus experiencias, que como escuchamos, no son buenas experiencias, no traemos buenas experiencias. Es complicado. Hoy en la escuela una estudiante me contaba que cuando ella quiso hablar de algo, preguntó algo en su casa sobre la sexualidad, la mamá la mandó a la escuela a que pregunte. Y después de la escuela la mandaron a la casa. Entonces ella estaba, bueno, al final nadie, en la primaria que le había pasado, y nadie la mandaban como una pelotita de acá para allá, pero nadie le respondía a las preguntas. Y a veces también pasa por cierta cultura adultocentrista, ¿no? Esta idea de que el adulto o la persona adulta tiene que saberlo todo, y que es el poseedor del conocimiento y el que va a ilustrar a los jóvenes. Y en realidad, en cuestiones de sexualidad, las y los adultos no sabemos tanto. Ahí, Alma, Violeta, ¿querías decir algo? No, te acompaño así, diciendo que los adultos van demasiado atrasados. Yo quería compartir, por ejemplo, yo sí me crié con la pedagogía del tabú, tengo 41 años, compas, y qué sé yo, la escuchaba ahí Agustina. Yo cuando me indispuse a los 11 años, lo que recibí de mi madre fue una golpiza. Así que preguntándome, porque tenía 11 años, si había estado con alguna persona, y yo no tenía ni conciencia de lo que era un pene. O sea, mi madre muy machista en ese sentido, y bueno, nada, estas pedagogías que decían, no, cuando la mujer está con su periodo, está histérica, son sus días especiales. Eso también, ¿no? Es una pedagogía de que, no, está en sus días. Y bueno, nada, creo que hasta ahora
a pesar de lo mucho que hemos avanzado en un montón de cuestiones, todavía es muy difícil romper con esos días especiales. A mí es como que me molesta mucho, ¿no? Ah, estás histérica, pero ¿por qué? ¿Estás indispuesta? No, me pasa la vida. No, porque vos sos tal cosa, me dan ganas de decirle. Claro, la histeria No es voy a solamente, ¿viste? Cuestión nuestra. Y después acá mi compa, nada, me colgué hablando así, pero mi compa quería compartir algo también. No, quería compartir por ahí que yo cuando menstrué no tenía ni puta idea de lo que era, y me pasó en la escuela. Fue horrible, fue una situación bastante de mierda, porque bueno, nada, yo me manché toda, manché el delantal, mis compañeros se me cagaron de risa. Fue una situación muy agobiante, muy fea. Nada, por eso pensaba en esto de que sí, definitivamente criada bajo la pedagogía del tabú. ¿Cómo nos marca para mal, ¿no? Esto que nos quedan esas... La menstruación es como, todas tenemos por lo general malos recuerdos, como un hecho, yo lo oculté todos los meses que pude, ¿no? Tenía miedo a que pase eso que iba a pasar, ¿no? Que le cuenten a toda la familia, que todos sepan que a mí me estaba pasando eso, que yo no entendía de qué se trataba, porque no entendíamos, porque no se hablaba. Por eso la ESI viene a proponer otra cosa, hay que hablar de todo, y hay que hablar tranquilos, hay que hablar sueltos, y podemos no saberlo, podemos averiguarlo juntos, pero no desde la vergüenza y no desde la tensión, sino desde, bueno, son temas, por supuesto, que pertenecen muchas veces al ámbito de lo íntimo, entonces nos generan también emociones. Por eso es tan importante también el espacio afectivo para poder contener todo eso que sale por ahí. Les decía antes que estábamos, bueno, pensando en las puertas de entrada a la educación sexual integral, cómo avanzar con la educación sexual integral. Para esto pensamos nuestras propias experiencias, y es que justamente eso es una de las puertas de entrada de la ESI, la reflexión sobre nuestras propias experiencias. ¿Qué tipo de educación sexual recibimos? ¿Cómo repercutió en nuestra vida, o cómo repercute actualmente en nuestra vida los mandatos sociales, ¿no? ¿Tomamos libremente las decisiones sobre nuestros proyectos de vida? ¿O esas decisiones fueron condicionadas por otros, por los mandatos? ¿Podemos hablar del amor propio, que ahora está tan de moda y parece que fuera tan fácil? ¿Podemos ejercitar eso del amor propio, el deseo, el placer? ¿Hasta dónde? ¿Con qué límites? Los límites vienen de afuera, nos lo ponemos nosotras mismas, nosotros mismos, por la falta de práctica, de ejercicio, de esa búsqueda del deseo, del placer propio. Pero también como otra puerta de entrada, digo acá, si nos interesa este abordaje, y entiendo que quienes estamos acá participando es porque nos interesa, nos conmueve, nos convoca, entonces podemos hacer esta reflexión sobre nuestras propias experiencias, incluso quienes no hayan tomado la palabra, seguramente al escuchar lo que fueron contando ustedes, también nos van apareciendo cosas en la memoria, ¿no? Situaciones concretas, dichos, vivencias. Circular en la calle a los 12, 13 años, 11 años y que nos griten cosas o que nos toquen, también es una educación sexual, ¿no? Nos enseñan que las mujeres tenemos límites para la circulación en la calle, que en determinados contextos nos ponemos en peligro si salimos con determinada ropa, ¿no? Entonces empezamos ahí, bueno, todo esto es educación sexual también. No educación sexual integral, no de la buena educación sexual, no de una educación sexual que es una cagada y que nos perturba para mal. Por otro lado, también podemos pensar las situaciones que interrumpen en nuestra vida, que irrumpen, que aparecen así. ¿Qué me genera o qué nos genera lo nuevo, lo diferente? ¿Cómo lo tramitamos? Podemos estar abiertos a lo nuevo nos perturba, nos genera incomodidad. Y acá no tiene tanto que ver con la edad, ojo, tiene que ver con cómo vamos transitando esto, porque podemos ser personas adultas mayores que tienen una amplitud tremenda y que frente a lo nuevo se ponen así, como con los ojos bien abiertos, los oídos escuchan, prestan atención, o podemos ser jóvenes, niños pequeños o púberes, que frente a lo nuevo nos causa rechazo y no queremos saber nada y reproducimos
tradiciones de antaño. No tiene tanto que ver con la cuestión etaria, porque a veces en esto queda como, no, porque los viejos piensan así. Yo eso lo pondría bastante en duda. Me parece que no tiene tanto que ver con la edad, sino que tiene que ver con las experiencias que podemos llegar a transitar que nos permiten ver la realidad de otra manera. Entonces, ¿cómo nos sentimos ante lo nuevo? ¿No? Y ahí aparecen las violencias machistas. En los últimos años, por suerte no, gracias a la lucha del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento desocupado, del movimiento de derechos humanos y demás, aparecieron en agenda un montón de temáticas bien potentes, ¿no? Como todo lo que nos trae los feminismos, todo lo que nos trae el movimiento LGTBIQ, todo lo que nos traen los movimientos antirracistas, decoloniales, que nos están volando la cabeza y nos están diciendo, nos están poniendo en el lugar donde tendríamos que haber estado siempre pensando, ¿no? Entonces acá lo que vengo a mostrarles y a contarles un poco son algunas formas de entrar a pensar cómo poner en ejercicio estos 5 ejes que nos propone la ESI. ¿Se acuerdan los que vimos antes? Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos. Entonces pensé diferentes situaciones o dinámicas que muchas veces las ponemos en acción con niños, niñas, adolescentes, adultos, en el formato presencial, pero vamos a ver cómo puede circular en el formato virtual. El primero es garantizar y ejercer los derechos. Y acá no tenemos buzón. Ese buzoncito que está ahí en la foto es mi buzón de una cajita que llevo para todos lados, y en esa cajita, que está siempre en el aula, dando vueltas por ahí, los estudiantes van colocando sus dudas, sus consultas. Entonces después yo me lo llevo, saco, sé que esas preguntas son de tal curso, las guardo, de tal grupo, y después las vamos revisando o a partir voy encontrando núcleos temáticos. Por ejemplo, bueno, muchos me preguntan sobre violencia de género, sobre cuestiones así, armamos un taller especial. ¿Quieren hablar sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos? Hablamos especialmente de eso. Acá no tenemos buzón de la ESI, así que lo que yo les propongo es que si a medida que vamos avanzando surgen preguntas, puedan ponerlas ahí en el chat o se las anoten o las abran el micrófono y lo comenten, para que podamos hacer circular esto, ¿no? No tenemos el buzón, pero acá tenemos la posibilidad y el espacio como para preguntar lo que sea, aunque quizás no esté dentro de lo que estemos conversando, si es que necesitamos alguna información o algún material, les puedo facilitar lo que sea que necesiten. Otro eje para pensar es el eje que habla de valorar la afectividad. Y para valorar la afectividad tenemos que pensar, bueno, ¿cómo nos vinculamos con las personas? Los vínculos que tenemos de amistad o los vínculos amorosos, sexoafectivos que tenemos, ¿se basan más en el respeto o se basan en lo no igualitario, en el avasallamiento del espacio del otro? Entonces acá pensaba algunas acciones que podemos trabajar colectivamente para pensar cómo nos vinculamos entre las personas y poder construir formas de vínculo que sean más saludables para todas las personas. En este caso, tenemos acá una lista de acciones, después tenemos como para marcar, corresponde a una relación respetuosa o corresponde a una relación no igualitaria. Revisar el celular de otra persona. ¿Es respetuoso o es no igualitario? Confiar en la otra persona. ¿Dónde irían nuestras cruces? ¿Es respetuoso o es no igualitario? Dialogar para resolver las situaciones conflictivas. Burlarse de los puntos de vista de la otra persona. Incentivar el crecimiento personal del otro. Criticar la forma de vestir de una persona. Abrazar a alguien sin su consentimiento. Reconocer que todas las personas nos equivocamos. Son diferentes acciones que están dentro de los vínculos que tenemos con nuestras amistades, con nuestras parejas, con la gente que nos rodea. Podrían ser infinidad de otras acciones. Quizás se les ocurre alguna más y la podemos sumar y conversar.
pero pensar las acciones concretas y poder clasificarlas, quizás parece una acción como re obvio, es obvio que revisar el celular de otra persona no corresponde, porque es parte de la intimidad, sin embargo no es tan obvio. Muchas veces en los primeros vínculos sexoafectivos o afectivos que van construyendo los niños, niñas, adolescentes, púberes, empiezan a darse muchas de estas acciones que tienen que ver con relaciones no igualitarias, que después se van transformando en un hábito, en una costumbre, en una forma de vínculo, y que tienen que ver con el avasallamiento de la otra persona, el no respeto a la integridad o la no confianza. Entonces, ahí poder identificar, poder clasificar, poder pensar colectivamente, bueno, cuál es una relación saludable. Mi perra. Marta. Poder pensar una relación saludable o poder pensar una relación, ahora le llaman tóxica, ¿no? Se escuchaba la furia de mi perrita con su ladrido súper agudo. Esto nos puede ayudar a poder identificar algo gráfico, ¿no? Ayuda a que todos nos ubiquemos y que quizás para quienes es obvio, pero para quienes no, lo vayamos internalizando. Puede ser un ejercicio, un juego, y pueden haber otras posibilidades que se adapten al contexto en el que se encuentren. Esto podría estar dentro del movimiento también, como un ejercicio ahí de acuerdos de convivencia. Bueno, ¿qué cosas suceden en nuestros espacios colectivos? En los espacios donde nos encontramos con nuestros compañeros y compañeras. Pasan cosas que están buenas, seguramente un montón, y quizás también pasan cosas que no están tan buenas. Poder identificarlas, poder clasificarlas, puede ser una forma así como, qué gracioso, cómo nos divertimos acá pensando la convivencia, pero de paso vamos marcando también, bueno, esto corresponde y esto no corresponde. Entonces vamos marcando la cancha ya de esa manera, de una manera quizás más sutil y que evita, después la próxima ya le decimos, che, ya esto está claro que no se puede hacer, ¿no? Y nadie se tendría por qué sorprender de cuando se ponen ciertos límites ante determinadas situaciones. Otro eje es el reconocimiento de la perspectiva de género. A ver, sí, que yo acá se los puse en plural, porque bueno, el reconocimiento de la perspectiva de género nos plantea esta idea de que el género es una construcción social, de que debemos diferenciar esto del sexo, del género, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Pero esta idea de que varones, mujeres y otras identidades sexuales somos vistas socialmente de forma diferente. No todos tenemos la misma experiencia de vida, no todas las personas se nos educa de la misma manera para hacer las mismas actividades, las mismas cosas. Hay experiencias diferentes. Entonces, una propuesta de trabajo presencial podría ser la dinámica de las 4 esquinas. Está la idea de, bueno, la esquina de nunca, la esquina de siempre, la esquina de muchas veces y la esquina de a veces. Yo no sé cómo estamos acá de participación, me parece que hay un compañero o hay 2 compañeros. Bueno, acá no podríamos hacer una generalidad porque capaz que no todos podemos contestar en simultáneo. Pero cuando esto pasa en lo presencial, bueno, según donde nos vamos ubicando, vamos viendo ciertas características. ¿Somos las encargadas de lavar la ropa en nuestra casa? Sí, siempre, muchas veces, a veces, nunca. Si no la lavamos nosotras, ¿quién la lava? ¿No? También ahí, siempre la misma persona, como para reflexionar las tareas de cuidado. Jugamos al fútbol, tenemos espacio de recreación, espacio para compartir con amigues, para pasar el tiempo, digo, jugar al fútbol como también podría ser, podemos ir a tomarnos una birra si queremos, tenemos ese espacio, nos damos ese permiso, siempre, nunca, muchas veces, a veces. Las preguntas o las situaciones pueden variar. Yo pensé en estas como una generalidad, pero podríamos pensar algunas específicas de acuerdo al contexto. ¿Somos quienes cuidamos a los familiares enfermos? ¿O hay otras personas que se encargan de eso? ¿Cómo se distribuye el cuidado en el espacio en el que estamos? ¿Qué pasa cuando alguien necesita una mano? ¿Quiénes están ahí?
me enseñaban o me enseñan a arreglar las cosas de la casa, como plomería o electricidad. Hoy Agustina contaba esta anécdota, ¿no?, de la mirada respecto a la sexualidad de las mujeres. Y también acá aparece, a las mujeres por lo general no se nos enseñaban esas cosas, porque esas cosas eran de varones. Y aparecía como una presión para los varones tener que saber esas cosas, y también para las mujeres como, no, si vos haces eso, sos una machona, una no sé qué. Y en realidad tienen que ver con saberes que promueven la autonomía de las personas, que nos ayudan a ser más libres, más independientes, a poder resolver las situaciones de la vida cotidiana. ¿Me han dicho cosas en la calle en relación a mi cuerpo? ¿Es lo mismo ser un varón, ser una mujer y caminar la calle? ¿Es lo mismo ser una persona transexual? No. No, habitamos la calle de manera diferente, ni hablar si es de noche, ni hablar si hay luz o no hay luz en las calles del barrio donde vivimos. Bueno, es complejo. ¿Sentí algún tipo de presión sexual alguna vez? ¿Sentí que me presionaron para alguna situación sexual, sea alguien desconocido o alguien conocido? Me acuerdo que hace algunos años, en un espacio de formación en género, hablamos sobre la violencia sexual y sobre cómo muchas veces la violencia sexual se daba dentro de las parejas, con la presión para tener relaciones sexuales. Y la especialista que estaba dando la clase en ese momento decía, bueno, eso también podemos pensarlo como una situación de abuso sexual o incluso de violación en algunos casos. Y bueno, y hablaba de esto, de que muchas veces muchas mujeres se sienten que deben cumplir con el rol de la esposa, ¿no?, que es satisfacer sexualmente a su marido. Y en medio de esa reflexión, una compañera, una adulta mayor, dijo, entonces yo muchas veces fui violada por mi marido. Y a mí me acuerdo que me quedó como muy grabado la expresión de esta mujer ya grande, en ese espacio, escuchando por primera vez que se hablaba de esto y dándose cuenta de que estaban hablando de su experiencia de vida, que quizás hasta ese momento no había tenido palabras para poder clasificar lo que ella vivía. Pero cuando pudo conceptualizar, identificar esto que le estaba diciendo la profesional y que ella lo relacionaba con su experiencia, ahí le cayó la ficha. Yo supongo que eso nos pasa a la mayoría cuando nos vamos acercando a los feminismos, ¿no? Y vemos, uy, la desigualdad, epa, sí, esto lo vivimos todas. No es algo alejado, no es que le pasa a alguna. No, la violencia de género está en el cotidiano. Capaz que no nos matan a trompadas, si tenemos suerte, pero algo, o nos van a gritar en la calle, o algo de presión sexual, etcétera, 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 etcétera. Sentí que se puso en duda mi inteligencia debido a mi género. ¿Los varones sienten que se pone en duda su inteligencia debido a su género? Las mujeres, otras identidades. Bueno, acá también, cómo pesan los estereotipos sociales. Y acá hablábamos recién de esto de la diferencia entre sexo y género, el respeto a la diversidad. Pensar la diversidad desde lo que tiene que ver con las identidades sexuales. Para entrar a eso tenemos que pensar, bueno, la diferencia entre sexo y género. Quizás estoy diciendo una obviedad, chicas, y me pueden decir, interrumpir y decirme, no, eso ya lo recontra tenemos, o quizás, bueno, vale la pena este pequeño espacio para pensar esto. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de las características biológicas, de la forma del cuerpo, de la genitalidad, de la perspectiva médica, ¿no? Que dice, cuando nace un bebé, el médico dice si es varón o mujer según los genitales que tiene. Entonces, nos referimos al cuerpo cuando hablamos de sexo, a las características biológicas. Pero cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a las características sociales, a los atributos sociales que tradicionalmente se han asociado a lo genital, a lo biológico. Pero el género, como dice acá, es un conjunto de actitudes, de roles, de valores, de comportamientos, de formas de expresión, que no siempre están asociados al sexo.
Esto quiere decir que yo puedo tener un sexo determinado e identificarme con un género que no se corresponde tradicionalmente a mi sexo. Por ejemplo, una persona con pene puede sentir que su género es femenino, o una persona con vulva puede identificarse con el género masculino. Porque el sexo no determina el género. El género es una construcción personal, individual, a la vez social, cultural, pero que no responde necesariamente con la biología. La biología es una cosa, incluso cuando hablamos de sexo biológico, se nos viene a la mente el dibujito del cuerpo humano, el cuerpo con capacidad reproductiva y el cuerpo con capacidad de fecundar, ¿no? Que por lo general decimos cuerpo masculino o femenino, pero no lo vamos a pensar desde ese modo porque ya no corresponde. El cuerpo que tiene pene, el cuerpo que... Sí. Sí, un minuto. Parece que se va a cortar enseguida. Se va a cortar ya. Para que volvamos. Sí. Bueno. Se corta, gracias Ruth. Para mostrarle que no me había dado cuenta. Volvemos y capaz que ya